El aroma de mi ramo de novia, una embriagadora mezcla de gardenias y peonías, aún impregnaba el aire de nuestro ático. Era un vago recuerdo, un eco fragante del día más feliz de mi vida, que había sido exactamente 37 días atrás. Todavía podía sentir el peso del vestido de seda y encaje, el fresco roce del brazalete de diamantes que Adrián me había puesto en la muñeca justo antes de caminar hacia el altar, su susurro de perfecta al verme. Ahora me encontraba junto al ventanal de nuestra casa, la suya, contemplando la ciudad que brillaba como un joyero derramado. Mi reflejo en el cristal era una versión pálida y deslucida de aquella novia radiante. Me llamo Alara y durante 5 años había construido mi mundo en torno a Adrián Volkov. Yo era su refugio, decía, la calma en medio de su tormenta, lo único real en su imperio de acero y ambición. Alara, mi amor, lo siento mucho, había dicho aquella noche una semana después de la boda, con una voz que denotaba una profunda decepción. Había estado dando vueltas por su estudio, cuya habitación olía a cuero viejo y whisky caro. El acuerdo de Singapur es un desastre. Lawson está intentando arruinarme. Tengo que volar inmediatamente para salvarlo. Este año no habrá luna de miel. Mi corazón, rebosante de alegría por los recién casados, se había desplomado. Pero Adrián, podemos ir más adelante, ¿verdad? ¿Unas semanas? ¿Un mes? Cruzó la habitación y me tomó el rostro entre sus manos. Su tacto, normalmente tan electrizante, parecía ensayado. Claro que sí, cariño, iremos a Bora Bora como querías. Te lo compensaré, te lo prometo. Esto es solo un contratiempo pasajero. Yo, el comprensivo prometido, ahora la comprensiva esposa, asentí, reprimiendo mi decepción. Tu trabajo es lo primero. Lo entiendo. Y lo entendí. Durante una semana. Pasaba los días organizando los regalos de boda, escribiendo notas de agradecimiento e intentando ignorar el creciente vacío del enorme ático. De repente una punzada de preocupación me recorrió el cuerpo. Ya no contestaba mis mensajes tan rápido. Sus llamadas eran apresuradas, siempre desde un bar ruidoso o una oficina tranquila, según él. Fue mi mejor amiga, Chloe, quien sembró la duda. Alara, solo revisa su estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Para los detalles del vuelo. Asegúrate de que esté bien. Me habría puesto nervioso. Confío en él, Chloe. Lo sé. Eso es lo que me preocupa, dijo en voz baja. Solo compruébalo. Para tu tranquilidad. Tranquilidad. Eso me llevó a quebrantar mi propio código moral. Una noche, con los dedos temblorosos, accedí a su portal de negocios. Una contraseña que conocía porque una vez me había pedido que reservara una cena para un cliente. Recorrí con la mirada las transacciones recientes. Ahí estaba. Un vuelo en primera clase a Singapur. Una ola de alivio tan intensa que me mareó me invadió. Decía la verdad. Pero entonces mis ojos se fijaron en la frase que había debajo. Un segundo billete de primera clase, comprado minutos después del suyo. La pasajera se llamaba Isabella Rossi. El mundo se tambaleó. Isabella. Su nueva asistente ejecutiva, la de la risa que sonaba como campanillas de viento y la mirada que se demoraba demasiado en él. Atribuí mi inquietud a la paranoia nupcial. Ahora se había convertido en un frío y duro bloque de plomo en mi estómago. Comencé a excavar como un arqueólogo frenético y desesperado que desentierra las ruinas de mi propio corazón. Un complejo turístico de lujo en las Maldivas. No es un hotel de negocios en Singapur. Es la confirmación de un alquiler de yate privado. Es el recibo por correo de una pulsera de tenis de diamantes de una joyería. La evidencia era una mentira meticulosamente construida, y yo había sido su cómplice más voluntaria. Nada de luna de miel este año. Las palabras resonaban en mi cabeza burlándose de mí. No había cancelado nuestra luna de miel, se la había llevado a ella. Me dejé caer al suelo de su estudio, el frío mármol se filtraba a través de mi pijama de seda. Las lágrimas no brotaron. En cambio, una claridad gélida y cristalina se abalanzó sobre mí. El dolor era tan agudo que trascendía toda sensación. Fue una reestructuración fundamental de mi realidad. El hombre al que amaba, el hombre al que le había prometido mi vida, era un farsante.
Nuestra relación había sido una hermosa jaula dorada, y me acababan de mostrar el candado. Pensé en mis padres, en la pequeña galería de arte con dificultades económicas, a la que habían dedicado su vida, la misma que Adrián había rescatado generosamente el año anterior. Pensé en el acuerdo prenupcial que había firmado con tanta confianza, un documento que su abogado había calificado de mera formalidad. Pensé en los 5 años que pasé interpretando el papel de la pareja perfecta, puliendo sus asperezas, ayudándolo a crecer, solo para ser desechada por un modelo más nuevo y brillante en el momento en que el anillo estuvo en mi dedo. Un sollozo finalmente escapó, un sonido crudo y desgarrador en la silenciosa y opulenta tumba. Pero a eso le siguió un susurro, una promesa que me hice a mí misma en la oscuridad más profunda. De acuerdo, Adrián, susurré a la habitación vacía, con una voz más firme de lo que me sentía. ¿Quieres jugar? Acabas de cometer el mayor error de tu vida. No solo me rompiste el corazón. Me liberaste. Esto no se trataba solo de una esposa traicionada. Se trataba de una mujer despechada, una fuerza silenciosa que había estado aprendiendo de un maestro de la manipulación durante 5 años. Él creía que me había dejado llorando en un ático vacío. No tenía ni idea de que había dejado a una estratega en el corazón de su imperio. Y yo apenas estaba empezando. Lo primero que hice fue dejar de llorar. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme, un símbolo de la mujer débil e ingenua que Adrián creía que yo era. Esa mujer había desaparecido, sepultada bajo una montaña de extractos de tarjetas de crédito y confirmaciones de hotel. En su lugar había alguien con un propósito singular y ardiente, desmantelar la vida de Adrián Volkov tan completamente como él había desmantelado la mía. Empecé con el acuerdo prenupcial. Necesitaba un abogado, pero no uno cualquiera. Necesitaba un tiburón que viera a Adrián no como un cliente poderoso del que desconfiar, sino como una presa. No podía contar con nadie de su círculo social. Mi mente daba vueltas, repasando 5 años de cenas de negocios escuchadas a escondidas y confidencias susurradas. Y entonces recordé un nombre pronunciado por Adrián con una mezcla de furia y respeto a regañadientes tras una brutal adquisición corporativa que se le había escapado de las manos. Eleanor Vance. Una búsqueda rápida y discreta lo confirmó. Eleanor, la víbora Vance, era una legendaria abogada de divorcios especializada en desenmascarar a hombres ricos y poderosos. Sus honorarios eran astronómicos, pero su éxito era casi mítico. Yo tenía mi propio dinero, un fondo fiduciario de mi abuela que jamás había tocado, pues creía que la fortuna de Adrián era nuestra. Ahora sería mi arma secreta. Conseguir una cita fue toda una hazaña. Usé un teléfono desechable, mi voz carecía de emoción y le expuse mi caso a su asistente. Soy Elara Volkov. Me casé con Adrián Volkov hace 37 días. Actualmente está en lo que se suponía que iba a ser nuestra luna de miel con su amante. Tengo pruebas. Necesito ver a la señorita Vance inmediatamente. El silencio al otro lado de la línea fue profundo. Me concedieron una cita para el día siguiente. La oficina de Eleanor Vance era una fortaleza minimalista de acero y cristal, un marcado contraste con la opulencia de antaño de Adrián. Ella misma era una mujer menuda, de aspecto frágil, con ojos penetrantes e inteligentes que no pasaban por alto ningún detalle. Señora Volkov, comenzó con voz fría y precisa. Elara, por favor. Elara. Muéstrame lo que tienes. Se lo expliqué todo. Los recibos de los vuelos, las reservas del hotel, la compra de las joyas. Le mostré el mensaje de texto cancelando la luna de miel, un monumento digital a su engaño. Le conté sobre el acuerdo prenupcial, el que había firmado sin asesoría legal independiente, presionada por el encanto de Adrián y el torbellino de la boda. Eleanor examinó los documentos, esbozando una lenta sonrisa. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un depredador que percibe un olor. Esto es excelente, dijo. El momento lo es todo. Apenas se ha secado la tinta del certificado de matrimonio, y ya está demostrando una mala fe asombrosa. Podemos alegar coacción y fraude en el acuerdo prenupcial, pero para que realmente pague las consecuencias necesitamos más. Mucho más. ¿Más? Pregunté con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Finanzas, afirmó. Bienes ocultos. Cuentas en paraísos fiscales.
Es un hombre que juega sucio, Elara. Te garantizo que tiene secretos que no quiere que ni Hacienda ni sus accionistas sepan. Viviste con él. Eras su confidente. Piensa. ¿Se le escapó alguna vez algo? ¿Un nombre? ¿Un lugar? Cerré los ojos sumergiéndome en las profundidades turbias de mi memoria. Rebusqué entre sus diatribas nocturnas, sus bravuconadas de borracho, las palabras imprudentes que pronunciaba cuando creía que no le prestaba atención. Yo era su santuario, su refugio de paz. Hablaba conmigo para relajarse, para desahogarse. Y entonces lo comprendí. Un nombre. Lo susurró una vez, estresado por una auditoría, un nombre del que se cayó inmediatamente cuando le pregunté. Fidris, dije abriendo los ojos de golpe. Mencionó una empresa llamada Fidris Holdings. Dijo que era una filial sin futuro, pero su tono era demasiado informal. Forzado. Los ojos de Eleanor se iluminaron. Fidris. Eso es un comienzo. ¿Qué más? ¿Contraseñas? ¿Sistemas de seguridad? Otro recuerdo afloró. Su arrogancia. Una vez se rió al contarme que usaba la misma contraseña base compleja para todos sus accesos financieros no críticos. Una contraseña basada en la fecha en que ganó su primer millón. Es un monumento a mí mismo, presumía. Nadie lo adivinaría jamás. Lo había adivinado. Lo había visto teclearlo una docena de veces. Era mi clave. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en un fantasma en la vida de Adrián. Mientras él disfrutaba de champán en una playa de arena blanca con Isabella, yo estaba en su estudio, con el portátil abierto y una taza de té frío olvidada a mi lado. Usando su contraseña y un poco de ingeniería social, accedí a todo. Su almacenamiento en la nube estaba lleno de documentos escaneados. Sus archivos de correo electrónico. Encontré los archivos de Fidris Holdings. Una empresa fantasma en las Islas Caimán, un torrente de dinero que fluía desde su corporación principal hacia ella, disfrazado de honorarios de consultoría y gastos operativos. Era un fondo secreto, una forma de ocultar millones de dólares a los impuestos y, sin duda, a mí. Descubrí más. Fotos de Isabella, algunas de buen gusto, otras. No tanto. Correos electrónicos que le envié durante nuestra fiesta de compromiso, describiendo lo que él quería hacerle después. Cada archivo, cada foto, era otro fragmento de cristal en mi corazón, pero los guardé todos, con pulso firme y absoluta concentración. Estaba construyendo un arma. También comencé mi propia preparación, más personal. Contacté a un viejo amigo de la universidad, un brillante asesor de imagen, y comencé una transformación silenciosa. Los estilos suaves, fluidos y bohemios que Adrián prefería quedaron guardados. En su lugar, surgieron siluetas elegantes y poderosas, blazers impecables, pantalones a medida y vestidos que transmitían seguridad, no sumisión. Comencé a entrenar con una ferocidad que incluso a mí me sorprendió, canalizando mi rabia en cada levantamiento y sprint. Estaba esculpiendo una nueva alera a partir de las cenizas de la antigua. El día antes de que Adrián regresara, me reuní con Eleanor por última vez. Le entregué una unidad encriptada que contenía todo. El fraude financiero, la infidelidad, la manipulación psicológica. Eleanor lo soportó con una expresión de sombría satisfacción. Esto es una bomba nuclear, Alera. ¿Estás lista para lanzarlo? Miré por su ventana hacia la ciudad donde Adrián se creía rey. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mis labios por primera vez en semanas. Más que lista, dije. A ver qué tal le sienta su regreso a casa. El ático estaba impecable, aséptico y silencioso. Me había asegurado de ello. Cada superficie relucía, cada almohada estaba mullida, un diorama perfecto y frío de una vida que ya no existía. Vestía un sencillo vestido negro de corte recto, mantenía la postura erguida, con las manos entrelazadas con calma sobre el regazo. Era una reina esperando a un súbdito traidor, no una esposa esperando a su marido. Oí la llave en la cerradura, el golpe sordo y familiar de la puerta al cerrarse, la maleta rodando sobre el vestíbulo de mármol. Sus pasos seguros y firmes resonaron en el vasto espacio. ¿Alera? Cariño, ya llegué, gritó con una voz impregnada de una calidez ensayada que ahora me erizaba la piel.
No me moví del sofá. Simplemente lo observé entrar en la sala, con el bronceado ya intensificando sus facciones y una sonrisa relajada en el rostro. Se veía fresco, feliz. La visión fue un golpe físico, pero lo absorbí, dejando que alimentara el fuego helado que ardía en mi interior. Aquí estás, dijo con una sonrisa que se ensanchaba mientras se acercaba a mí, con los brazos abiertos para abrazarme. Permanecí sentada, con la mirada fija en el suelo. ¿Tuviste un viaje productivo, Adrián? Sus brazos cayeron ligeramente con un destello de confusión en los ojos. Agotador. Lawson es una víbora, pero pude con él. El trato se salvó. Intentó recuperarse, inclinándose para besarme la mejilla. Giré un poco la cabeza para que sus labios solo tocaran el aire. Se enderezó y la confusión se transformó en molestia. ¿Qué te pasa? He estado pensando mientras no estabas, empecé con una calma casi peligrosa. En nuestro futuro. Sobre el acuerdo prenupcial. Su expresión cambió inmediatamente a una paciencia condescendiente. Alera, ya hablamos de esto. Es lo normal. Nos protege a ambos. ¿De verdad? Pregunté ladeando la cabeza. Te protege, Adrián. Me deja sin nada después de 5 años construyendo una vida contigo. De apoyarte. De ser tú. Santuario. Dejé la palabra flotando en el aire mientras lo observaba. Suspiró pasándose una mano por el cabello con reflejos dorados por el sol. No me esperaba esta bienvenida. He pasado un infierno estas 2 últimas semanas, y llego a casa y me encuentro con esto. Problemas económicos insignificantes. Insignificantes. Solté una risa suave y sin gracia. Hablemos entonces de lo que no es insignificante. Hablemos de propiedades abusivas. El color se le fue del rostro por completo como si le hubieran desconectado la corriente. Fue instantáneo. Apretó la mandíbula y sus ojos se dirigieron rápidamente hacia su estudio. ¿Qué acabas de decir? Poblaciones fértiles. Lo repetí lentamente saboreando cada sílaba. Tu pequeño cofre del tesoro en las Islas Caimán. Esa en la que has estado escondiendo millones del fisco, de tus accionistas y de tu esposa. Dio un paso atrás, perdiendo la compostura. No sé de qué me hablas. ¿Has estado escuchando chismes? ¿Con quién has estado hablando? No he estado hablando con nadie, Adrián. He estado leyendo. Tus correos electrónicos, tus archivos en la nube, tus registros financieros. Es increíble lo que puedes encontrar con la contraseña correcta. El primer millón en 1998, ¿verdad? Un monumento a ti mismo. El resto de la sangre abandonó su rostro. Me miró como si me viera por primera vez. La Alara tranquila y artística, la mujer que se preocupaba más por las paletas de colores que por los portafolios corporativos, había desaparecido. En su lugar había una desconocida con ojos de hielo y una voz capaz de cortar diamantes. No tenías derecho, espetó con la rabia a flor de piel tras la conmoción. Tenía todo el derecho, repliqué, alzando la voz por primera vez. Me diste ese derecho cuando llevaste a tu amante a nuestra luna de miel. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. La farsa había terminado. La verdad cruda e innegable se interponía entre nosotros. Guardó silencio un largo rato con la mente a 1000 por hora, recalculando. Podía ver cómo le daban vueltas las cosas, cómo se transformaba de marido a director ejecutivo, de amante a abogado. Lo que crees tener, no es nada. Has violado mi privacidad. Es inadmisible. No tienes pruebas de nada. Oh, pero si las tengo, dije en voz baja. Tomé la carpeta de Manila que estaba sobre la mesa de centro, esperando. La abrí y deslicé la primera fotografía sobre la superficie pulida. Era una foto de él e Isabella en el yate, él la abrazaba por la cintura, ella apoyaba la cabeza en su hombro y ambos reían. La pulsera de tenis de diamantes brillaba en su muñeca. Se le cortó la respiración. Y tengo los recibos, continué sacando otro papel. Del brazalete. Para el complejo turístico. Para su billete de primera clase. Y para los cientos de miles de dólares que has canalizado a Paedrus, que dicho sea de paso, es un claro caso de evasión fiscal y fraude de accionistas.
Contempló las pruebas, apretando los puños a los costados. La máscara había caído por completo, revelando al hombre frío y despiadado que se escondía tras ella. ¿Qué quieres, Hilara? Gruñó. Quiero lo que me corresponde, dije poniéndome de pie. Con mis tacones casi le llegaba a la altura, y por primera vez no me sentí pequeña a su lado. Me sentí su igual. No su superior. Quiero que se anule el acuerdo prenupcial. Quiero el 50% de todos los bienes conyugales, lo cual, dado lo que he descubierto, es significativamente más de lo que usted ha declarado. Quiero el ático. Quiero los activos líquidos. Quiero que me compres mi parte de la galería que guardaste para mis padres, a un precio que refleje su verdadero potencial, no el precio manipulado que usaste. Se rió con una risa áspera y desagradable. Estás loco. No conseguirás nada. Te voy a hundir en gastos legales. Estarás en los tribunales durante una década. No lo creo, dije cogiendo el teléfono de la mesa. Pulsé un botón. Verá, ya he contratado a una abogada. Eleanor Vance. Creo que conoce su trabajo. El nombre resonó como un golpe físico. Adrián retrocedió un paso tambaleándose. Vance. Perra. Cuidado, Adrián, ronroneé. Esa es la mujer que está a punto de convertirse en la dueña de toda su empresa. Esto es lo que va a pasar, usted va a firmar los documentos que redacte mi abogado. Me vas a dar todo lo que te he pedido. Y lo vas a hacer en silencio sin pelear. ¿Y por qué demonios haría eso?, espetó. Porque si no lo haces, dije dando un último paso hacia él y mirándolo fijamente a los ojos, no solo divulgaré a la prensa todas las pruebas de tu aventura extramarital y tus delitos financieros, sino que las enviaré directamente a la SEC y al IRS. Las acciones de tu empresa se desplomarán. Te enfrentarás a cargos criminales. Lo perderás todo, no solo la mitad, todo. Y probablemente irás a la cárcel. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver los cálculos en su mirada, la fría evaluación de sus opciones. Luchar contra mí y enfrentarse a la aniquilación total, o rendirse y salvar lo que quedaba de su imperio y su libertad. Su orgullo se debatía con su instinto de supervivencia. Finalmente se rindió. Sus hombros se desplomaron. Estaba derrotado. Los papeles llegarán a tu oficina mañana, dije pasando junto a él hacia el dormitorio, donde mis maletas ya estaban listas junto a la puerta. Me quedaré en el plaza hasta que se complete la transferencia del ático. No me vuelvas a contactar. No miré atrás. Salí de la jaula dorada, y la puerta se cerró tras de mí con un clic definitivo que resonó durante el resto de mi vida. El primer acto de mi venganza se había consumado. Pero aquello fue solo el principio. La suite del plaza era un mundo aparte del frío mármol y acero de Adrián. Era opulenta, sí, pero de una forma cálida y clásica, con telas suaves y una vista al parque que transmitía vida, no solo ostentación de riqueza. Lo primero que hice fue pedir una botella de champán carísima y un plato de fresas con chocolate. Después me senté en el suelo, rodeada de mi equipaje, y lloré. Pero no eran lágrimas de una mujer destrozada. Eran lágrimas de liberación, de catarsis. Lloré por los 5 años que había desperdiciado, por el amor que di y que nunca fue real, por la traición que me había herido tan profundamente. Lo dejé salir todo, los sollozos sacudieron mi cuerpo hasta dejarme vacía y limpia. Cuando terminé me sequé la cara, comí una fresa y bebí una copa de champán. El líquido dulce y burbujeante me hizo sentir como si estuviera celebrando. Era libre. Los meses siguientes fueron un torbellino de caos controlado. Eleanor Vance era una fuerza de la naturaleza. Adrián, fiel a su instinto de supervivencia, luchó con uñas y dientes en cada detalle, alargando las negociaciones, pero nunca desafió la amenaza principal. Sabía que yo tenía el poder de destruirlo. El acuerdo de conciliación firmado que finalmente llegó a mi escritorio era una maravilla. Ahora era el único propietario del ático que inmediatamente puse en venta. Recibí una transferencia bancaria de una cantidad tan grande que tuve que leer la cifra 2 veces para creerlo. La galería de mis padres era ahora completamente suya, con una generosa donación que garantizaba su éxito durante muchos años. Era rico más allá de mis sueños,
pero el dinero me parecía dinero manchado de sangre. Era un recurso, una herramienta, pero no definía mi identidad. Necesitaba construir algo propio, algo en lo que Adrián no tuviera nada que ver. Con la ayuda de Chloé, encontré un loft precioso y luminoso en un barrio conocido por sus artistas e innovadores. La llené de arte moderno y atrevido. Mis propias elecciones, no las piezas seguras y de inversión que prefería Adrián. Volví a pintar después de años. La rabia, el dolor, el triunfo. Lo plasmé todo en el lienzo con amplias pinceladas de carmesí, carboncillo y oro. Pero una vida tranquila dedicada a la pintura no me bastaba. Llevaba 5 años casada con un magnate de la industria. Había aprendido mucho más de lo que creía sobre negocios, estrategia y apalancamiento. Tenía una mente brillante y quería usarla. Fue en una gala benéfica para las artes, mi primera aparición pública importante desde el divorcio, donde mi nuevo camino se cristalizó. Los murmullos me siguieron mientras caminaba por la sala con un impresionante vestido esmeralda sin espalda. Caminaba con la cabeza en alto con una pequeña y enigmática sonrisa en los labios. Ya no era Alara, la víctima. Era Alara Volkov, el Fénix. Y fue entonces cuando lo vi. Alexander Sander Thorne. Todas las páginas de Sociedad y todas las revistas de negocios habían escrito sobre su rivalidad. Thorne Industries era el rival más acérrimo de Volkov Corp. Adrián odiaba a Sander con una pasión que nunca llegué a comprender del todo, considerándolo un advenedizo con dinero y tácticas poco éticas. Al verlo en persona, comprendí por qué Adrián se sentía amenazado. Sander Thorne no tenía el encanto refinado y tradicional de Adrián. Era pura fuerza, alto con el pelo oscuro algo largo y unos intensos ojos azules que parecían ver a través de cualquier pretensión. Estaba al otro lado de la sala, con un vaso de whisky en la mano, observando a la multitud con una expresión de displicente diversión. Nuestras miradas se cruzaron. No hubo sonrisa cortés, ni un gesto de reconocimiento. Fue una mirada directa y escrutadora que se prolongó un instante de más, un destello de desafío, una chispa de reconocimiento. Él sabía quién era yo, y yo sabía perfectamente quién era él. No me acerqué a él. Me giré y seguí con mi conversación, pero sentí su mirada clavada en mi espalda durante el resto de la noche. Una semana después, recibí una propuesta en mi correo electrónico profesional recién creado. Provenía de Thorne Industries. Estaban lanzando una división de capital riesgo centrada en apoyar a empresas innovadoras lideradas por mujeres en los sectores tecnológico y artístico. La responsable del proyecto, una mujer formidable llamada Anja Sharma, solicitó una reunión. Había oído hablar de mi perspectiva única y del reciente evento de liquidez, y se preguntó si estaría interesado en unirme como socio estratégico e inversor. Era demasiado preciso para ser una coincidencia. Esta era la jugada de Sander Thorne. Me sentí intrigada y cautelosa. Sabía que me cortejaban no solo por mi dinero, sino como un arma. Yo era la mujer que había doblegado a Adrián Volkov. Yo era inteligencia, yo era un símbolo, yo era venganza perfectamente empaquetada. Me reuní con Anja, una mujer aguda y brillante, con una actitud directa que me cayó bien al instante. El proyecto era legítimo, ambicioso y justo el tipo de trabajo significativo que quería hacer. Se trataba de empoderar a otros, de construir algo nuevo, no solo de administrar la riqueza acumulada. Tengo que preguntar, dije casi al final de nuestra reunión, ¿cuánto de este interés se debe a mi potencial empresarial y cuánto a mi apellido? Anja sonrió con una expresión genuina y astuta. Sander dijo que preguntarías eso. Me dijo que te lo dijera, 50% porque eres Lara Volkov, 50% porque simplemente eres Lara. La pregunta es, ¿qué mitad te interesa más? Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Era la respuesta perfecta. No ocultaba sus motivos, pero también me reconocía como individuo. Aliarme con el enemigo de Adrián era una apuesta arriesgada. Se consideraría la máxima traición. Eso lo volvería loco, y debo admitir que ese era un atractivo considerable. Acepté la reunión con Sander Thorne. Tuvo lugar en su oficina, un espacio que era la antítesis de la de Adrián. Todo era ladrillo visto, iluminación industrial y escritorios de madera con bordes naturales. Parecía un taller, un lugar donde se construían cosas, no solo se gestionaban.
Se puso de pie cuando entré. Lara, dijo con voz grave y ronca. No ofreció la mano, solo señaló una silla de aspecto cómodo. Gracias por venir. Es una oferta muy interesante, señor Thorne. Sander corrigió. Y es auténtica. Anya cree que eres la pieza que le falta a esta iniciativa. Y confío plenamente en su criterio. ¿Y tú qué crees?, le pregunté mirándolo fijamente a los ojos. Se reclinó, estudiándome. Creo que Adrián Volkov es un tonto. Lo sé desde hace años. Pero también creo que cualquier mujer capaz de desmantelar sistemáticamente sus defensas financieras y personales en cuestión de semanas posee una mente estratégica que sería una tonta si la ignorara. Fue directo. Crudo. Fue alentador. Tenemos un adversario común, dije con cautela. Compartimos el aprecio por ver derribada una estructura corrupta, replicó. No te equivoques, Alara, esto no es una simple venganza. Esto, señaló entre nosotras, se trata de construir un imperio que no pueda tocar. ¿Te apuntas? Lo miré a ese hombre que representaba todo lo que Adrián despreciaba. Me ofrecía una sociedad, un propósito y un lugar privilegiado para presenciar la continua caída de Adrián. Era peligroso. Era estimulante. Pensé en el solitario ático, en la victoria vacía del acuerdo, en la vida tranquila de un pintor. Luego pensé en construir algo poderoso, en usar mi mente, en estar al lado de un hombre que viera mi fuerza como una ventaja, no como una amenaza. Le extendí la mano. Estoy dentro. Lo tomó con un agarre firme y cálido. Bienvenido al otro lado. Al salir de su oficina, sentí una emoción que no había sentido en años. No se trataba solo de sobrevivir a Adrián. Se trataba de prosperar frente a él. El Fénix había resurgido y estaba listo para volar directo al fuego. La noticia apareció en la sección de negocios del Times, un artículo breve pero estratégicamente ubicado. Thorne Industries lanza Ether Ventures con la exesposa de su rival Adrián Volkov como socia principal. Fue una jugada maestra de relaciones públicas, perfectamente sincronizada. No se mencionó el escándalo, ni se dieron detalles escabrosos, solo un artículo objetivo y conciso que me posicionó como un empresario serio. Pero el mensaje implícito fue un estruendo que resonó en todas las salas de juntas y fiestas de la alta sociedad de la ciudad. La exmujer de Adrián Volkov se había unido a su archienemigo. Mi teléfono no paraba de sonar. Chloe estaba eufórica. Mis padres estaban cautelosamente orgullosos. Y por el silencio de Adrián, supe que había dado en el blanco. Mi trabajo con Ether Ventures fue más gratificante de lo que jamás hubiera imaginado. Anya y yo formamos un equipo formidable. Viajamos, evaluamos startups. Invertimos en mujeres brillantes con ideas que cambiarían el mundo. Utilicé los conocimientos que había adquirido de Adrián, no sus secretos profesionales, sino su comprensión de la escala, la presión del mercado y el apalancamiento para ayudar a crecer a estas pequeñas empresas. Se me daba bien. Descubrí que tenía un don para ver el potencial en un negocio con dificultades, del mismo modo que antes veía el potencial en un lienzo en blanco. Sander era un socio fascinante. Exigente, brillante y totalmente sincero. Nuestras reuniones eran intensas, sesiones de lluvia de ideas que se prolongaban hasta altas horas de la noche, impulsadas por el café y una ambición compartida. Nunca mencionó a Adrián a menos que fuera información relevante sobre la competencia. Me trató como a un igual, valoró mis opiniones e implementó mis estrategias. El respeto era embriagador. Una tarde, tras un día especialmente agotador de presentaciones consecutivas, éramos los dos últimos en las oficinas de Ether. Las luces de la ciudad centelleaban fuera de los enormes ventanales. Hoy habéis estado impresionantes, dijo Sander, sirviendo 2 copas de Macallan de la botella que tenía sobre su escritorio. Viste el fallo en su modelo de cadena de suministro que todos los demás pasaron por alto. Era obvio, dije tomando el vaso, nuestros dedos se rozaron. Una chispa, pequeña pero innegable, pasó entre nosotros. No era la primera vez. Para ellos no. Para mí tampoco. Se apoyó en su escritorio, observándome. Nunca te vio, ¿verdad? A la verdadera tú. La pregunta fue silenciosa, hurgando en una herida que él sabía que estaba ahí.
No admití con el whisky caliente en la garganta. Vio un reflejo de lo que deseaba. Un complemento hermoso, discreto y comprensivo. Yo perfeccioné su imagen y él me entregó una jaula dorada. Y ahora, los ojos azules de Sander brillaban con intensidad en la penumbra. Ahora estoy construyendo mi propio mundo. Sostuve su mirada. Y la puerta no tiene cerradura. Una sonrisa lenta y sincera iluminó su rostro, la primera completamente espontánea que le veía. Lo transformó suavizando su dureza y revelando al hombre tras el magnate. Bien. El momento se alargó cargado de posibilidades tácitas. Entonces vibró su teléfono, rompiendo el hechizo. Lo miró de reojo y su sonrisa se desvaneció. Hablando del rey de Roma. Murmuró mostrándome la pantalla. Era una alerta de noticias. Las acciones de Volkov Corp se desploman tras unos resultados trimestrales decepcionantes. Sentí una fría satisfacción. Mi partida, el acuerdo, la mala prensa del divorcio. Todo había pasado factura. Su imagen cuidadosamente construida se estaba resquebrajando. Se está desmoronando, dijo Sander con voz desprovista de triunfo, simplemente enunciando un hecho. Está cometiendo errores. Adquisiciones temerarias para intentar demostrar que aún está fuerte. Es una espiral descendente. Debería haberme sentido eufórico. Esto era lo que quería, ¿no? Verlo caer. Pero al leer el titular, solo sentí una vaga lástima. Se estaba volviendo irrelevante para mi nueva vida. Un fantasma. Sin embargo, ese fantasma estaba a punto de volverse muy real de nuevo. Unos días después, Anya y yo presentábamos Ethers Progress ante un grupo de posibles inversores en el Metropolitan Club, una de las instituciones más antiguas y elitistas de la ciudad. La sala estaba llena de hombres poderosos y escépticos. Yo estaba de pie en el podio, seguro de mí mismo con un elegante traje blanco, exponiendo nuestra visión y nuestras cifras. Me sentía como pez en el agua. Y entonces lo vi. Adrián estaba de pie al fondo de la sala, parcialmente oculto en la sombra. Debió de haber sido invitado por alguno de los inversores. Estaba más delgado, con el rostro demacrado y los ojos ardiéndole con una intensidad febril. Me miraba fijamente como si pudiera prenderme fuego con la sola mirada. Mi voz vaciló un instante. Tomé un sorbo de agua con las manos firmes y recuperé el ritmo. Me negué a que me desconcentrara. Terminé mi presentación entre un estruendoso aplauso. Mientras la multitud se mezclaba, sentí que se acercaba antes de verlo. El aire a mi alrededor se volvió frío. Y Yera. Su voz era un susurro bajo y venenoso a mis espaldas. Me giré lentamente. Adrián. Esto es una sorpresa. De cerca se veía fatal. Había perdido el bronceado, reemplazado por una tez cetrina. El traje a medida le quedaba holgado. ¿Qué crees que estás haciendo? Siseó, bajando la voz para no armar un escándalo. ¿Paseándote con él? Esto es caer muy bajo incluso para ti. Para mí. Respondí con voz tranquila. Estoy creando un negocio. Algo que entenderías si fueras capaz de ver a las mujeres como algo más que posesiones o juguetes. Apretó la mandíbula. Eres una puta traidora. Lo haces para fastidiarme. Me reí, una risa suave y sincera que lo hizo estremecerse. Ay, Adrián. Te atribuyes demasiado mérito. Esto no va de ti. Ahora eres una nota al pie de mi historia. Una historia con moraleja de la que aprendí. El insulto o el desprecio fue más de lo que pudo soportar. Su mano se extendió de repente y me agarró la muñeca con fuerza, como un tornillo de banco. No me faltarás al respeto, gruñó con la cara a centímetros de la mía. Antes de que pudiera reaccionar, una mano más grande y fuerte se cerró sobre la de Adrián, apartando sus dedos de mi brazo con una facilidad aterradora. Creo que la señora te pidió que la dejaras en paz. La voz de Sander era baja, pero denotaba una autoridad letal. Se había materializado a mi lado, una muralla sólida e inamovible de músculos y amenaza. Los ojos de Adrián se clavaron en Sander con un odio puro e incontenible ardiendo en ellos. Esto es entre mi esposa, Thorne, y yo. Ex esposa.
Lo dijimos Sander y yo al unísono. Sander dio un paso al frente interponiéndose ligeramente entre Adrián y yo. Ahora está conmigo y si vuelves a ponerle la mano encima, te romperé todos los dedos. Después compraré lo que quede de tu empresa en quiebra como chatarra. ¿Nos entendemos, Volkov? Los dos hombres se miraron fijamente con la tensión acumulada durante décadas y en ese nuevo y profundamente personal espacio. Adrián temblaba de rabia, pero también estaba en desventaja. Sander era más grande, más tranquilo y tenía el control. Con una última mirada de odio fulminante dirigida hacia mí, Adrián se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. De la adrenalina. Del poder. Sander se giró hacia mí, su mirada escrutando mi rostro. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza, alisándome la chaqueta del traje. Estoy bien. Miré hacia la puerta por donde había desaparecido Adrián. Pero no lo es. Los labios de Sander se curvaron en esa sonrisa lenta y peligrosa. No asintió. No lo es. Y la situación solo va a empeorar para él. El juego había cambiado. Ya no era solo un asunto de negocios. Era algo personal para todos nosotros. Y yo ya no era solo un jugador. Me había convertido en el premio. El enfrentamiento en el Metropolitan Club debería haberme dejado conmocionado. En cambio, me hizo sentir invencible. Me había enfrentado al monstruo de mi pasado, y había sido el quien se había escabullido, derrotado. Los últimos vestigios de su control psicológico sobre mí se hicieron añicos en ese instante. En las semanas siguientes, mi vida adquirió un ritmo nuevo y poderoso. Etherventures consiguió su segunda ronda de financiación, con una sobresuscripción y una valoración astronómica. El éxito supuso una dulce reivindicación pública. El discurso en la prensa cambió por completo. Ya no era la exesposa despechada de Adrián Volkov. Era Elera Volkov, inversora de capital riesgo y filántropa. Mi relación con Sander se profundizó, evolucionando de una alianza por conveniencia a algo real y terriblemente profundo. No fue la pasión arrolladora y absorbente que había tenido con Adrián. Esto fue más lento, construido sobre la base del respeto mutuo, el intercambio intelectual y una comprensión compartida del dolor. Ambos éramos supervivientes a nuestra manera. Un sábado me llevó a un aeródromo privado. ¿A dónde vamos? Pregunté mientras un elegante helicóptero nos esperaba. Ya verás, fue todo lo que dijo con una sonrisa juvenil que resultaba completamente encantadora. Volamos hacia el norte sobre la extensa ciudad, hasta que dio paso a colinas boscosas y finalmente a la brillante inmensidad del océano. El helicóptero aterrizó en un helipuerto apartado en una isla privada. No era grande, solo una franja de playa prístina, un centro verde y exuberante y una impresionante casa moderna construida de cristal y madera envejecida. No es Bora Bora, dijo Sander, tomándome de la mano mientras caminábamos hacia la casa. Pero pensé que le gustaría una luna de miel. La palabra que antes me provocaba un dolor tan agudo ahora sonaba diferente. Sentí que lo había recuperado. Lo miré y vi la silenciosa sinceridad en sus ojos, se me hizo un nudo en la garganta. Es perfecto. El fin de semana fue un mundo aparte. No había teléfonos, ni correos electrónicos, ni la sombra del pasado. Nadamos en el agua cristalina, cocinamos juntos comidas sencillas en la cocina abierta y charlamos durante horas en la terraza bajo un cielo estrellado. Aprendí sobre su infancia, sus propias batallas para construir su empresa desde cero, la soledad que acompañaba a una ambición tan implacable. Solía observarte, ¿sabes?, admitió una noche mientras la hoguera proyectaba sombras danzantes sobre su rostro en galas benéficas e inauguraciones del brazo. Siempre eras la mujer más hermosa del lugar, pero parecías distante, como si observaras una obra de teatro en la que te habían elegido, pero cuyo guión desconocías. Su percepción me sorprendió. Yo también me sentía así. Creía estar ocultándolo. No de alguien que sepa lo que busca, dijo en voz baja. Recuerdo haber pensado, tiene un diamante y lo trata como si fuera de cristal. Me enfadé. Para ti.
No intentó besarme hasta la segunda noche, mientras estábamos a la orilla del agua, con el plancton bioluminiscente brillando como zafiros esparcidos donde las olas nos rozaban los pies. No fue un beso de conquista ni de posesión, fue una pregunta a un beso lento, profundo, inquisitivo, que contenía todo lo que no se había dicho entre nosotros, y mi respuesta fue un rotundo y sincero sí. Fue como volver a un lugar que desconocía por completo. Era la calma, el ojo del huracán. Pero en la ciudad, la tormenta se intensificaba. Chloe, mi espía siempre vigilante en el entorno de Adrián, me enviaba actualizaciones. Tras el incidente del club, su comportamiento se había vuelto cada vez más errático. Bebía mucho y tomaba decisiones impulsivas y agresivas en el mercado que le estaban saliendo muy mal. Las acciones de Volkov Corp se desplomaban. Se rumoreaba que la junta directiva estaba inquieta. Isabella, la amante, había sido vista en público sin su brazalete de tenis de diamantes. Las columnas de chismes estaban de fiesta. Sentí una punzada lejana, no de compasión, sino de reconocimiento. Este era el verdadero Adrián, el que había vislumbrado en raros momentos de descuido. El niño caprichoso que no soportaba perder. Le había quitado su dinero, su casa, su orgullo, y ahora me veía prosperar con el hombre que más odiaba. Se estaba desmoronando, y un animal acorralado siempre es el más peligroso. El detonante llegó un lunes por la mañana. Estaba en mi oficina en Ether revisando una presentación cuando la voz de mi asistente resonó por el intercomunicador, tensa y aguda. Él era, el señor Volkov quiere verte. Es insistente. Antes de que pudiera responder, la puerta de mi oficina se abrió de golpe. Adrián estaba allí con el traje arrugado y los ojos inyectados en sangre. Parecía que no había dormido en días. Tenemos que hablar. A solas, gruñó fulminando con la mirada a mi asistente, que retrocedió. Está bien, Maya, dije con voz tranquila. Me recosté en la silla, entrelazando los dedos. Puedes irte, Adrián. No tenemos nada que decirnos que no se haya dicho ya a través de nuestros abogados. Cerró la puerta de golpe haciendo temblar la pared de cristal. Esto se acaba ahora, él era. Esta pequeña farsa con Thorn. Renunciarás a Ether. Lo repudiarás públicamente. Me devolverás el dinero que me robaste. Me reí. ¿Robar? Ese dinero era un acuerdo, Adrián. Es jurídicamente vinculante. Y no voy a dimitir. Estoy construyendo algo. Algo que jamás podrías entender porque no se trata solo de acumular riqueza. Se trata de crear valor para los demás. Basta de tonterías filantrópicas, rugió golpeando mi escritorio con el puño. Esto se trata de que intentas destruirme. Lo has estado envenenando contra mí, alimentándolo con secretos. No le he dado a Sander ni una sola información confidencial de tu empresa, dije, bajando la voz a un silencio sepulcral. No era necesario. Te estás autodestruyendo. Tu arrogancia, tu imprudencia. Todo es culpa tuya. Yo solo tuve el privilegio de presenciarlo en primera fila. Se inclinó hacia adelante con el rostro contorsionado por una malicia tan pura que resultaba casi fascinante. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que ese matón te quiere? Te está usando igual que yo. Eres una pieza en su juego, un arma bonita para apuntarme. En cuanto dejes de serle útil, te desechará. Igual que yo. Sus palabras pretendían herir, sembrar dudas. Pero cayeron en tierra árida. Ahora entendía la diferencia. Sabía lo que se sentía al ser vista de verdad, al ser valorada por mi mente y mi fuerza. Te equivocas, dije poniéndome de pie. La diferencia entre tú y Sander es que él me ve como a una igual. Tú solo me viste como un reflejo de ti misma, un objeto hermoso para poseer. Por eso me perdiste. Y por eso vas a perder todo lo demás. Ahora mismo, lárgate de mi oficina antes de que llame a seguridad y te eche. Otra vez. Durante un largo rato se quedó mirándome fijamente con el pecho agitado. El odio en sus ojos era palpable. Vi el momento en que comprendió que no había vuelta atrás, que ninguna manipulación podía funcionar. Estaba completamente perdida para él. Esto no ha terminado, susurró con la amenaza flotando en el aire como un gas venenoso.
Oh, creo que sí, respondí cogiendo mi teléfono y pulsando un botón de seguridad. Se marchó sin decir una palabra más, pero el daño ya estaba hecho. No a mí, sino a él. Aquella confrontación final y desesperada había roto algo en su interior para siempre. Ya no era solo un rival comercial. Era un hombre poseído. Y supe con fría certeza que la calma había terminado. La tormenta estaba a punto de estallar. La gala anual de innovadores era el evento social de la temporada para los mundos de la tecnología y las finanzas. Era un mar de smoking y vestidos de diseñador, donde se susurraban acuerdos multimillonarios entre copas de champán. Este año también fue un escenario. Sander y yo seríamos los invitados de honor, recibiendo un premio conjunto por el impacto de Ether Ventures en el ecosistema emprendedor. Fue la máxima confirmación pública de nuestra colaboración, tanto profesional como personal. Y ambos sabíamos que Adrián estaría allí. Era un benefactor del museo que organizaba el evento. Su orgullo no le permitiría faltar. Elegí con esmero mi atuendo para la noche, un vestido de seda líquida, casi como mercurio, que se ceñía a mi cuerpo con una elegancia y una sensualidad arrolladoras. Era sin espalda con un pronunciado escote y brillaba con cada movimiento, captando la luz y negándose a pasar desapercibido. Llevaba el cabello recogido en un elaborado moño, y al cuello lucía un impresionante collar de diamantes Art Deco que Sander me había regalado la noche anterior. Un trofeo para mi campeona, susurró mientras lo abrochaba. Al verme se quedó sin aliento. Ellera, pareces yo a punto de ganar. Terminé con una sonrisa lenta y segura que se extendía por mis labios. Como una reina, me corrigió con los ojos oscuros de admiración y algo más profundo, algo que me aceleró el corazón. Estaba increíblemente guapo con su smoking clásico, un marcado contraste con el estilo más llamativo de Adrián. Llegamos en medio de una sinfonía de flashes. Los susurros eran audibles mientras caminábamos por la alfombra roja, su mano, cálida y firme, acariciaba mi espalda baja. Éramos la historia de la noche, el fénix triunfante y el rey que le había cedido su trono. Dentro del imponente atrio repleto de arte sentí su presencia antes de verlo. Adrián estaba de pie con un pequeño grupo de aduladores, con una copa de licor ámbar en la mano. Nos observaba con una expresión rígida, una máscara de desprecio que no lograba ocultar del todo la devastación que se escondía tras ella. Isabella no estaba por ninguna parte. La mano de Sander se apretó ligeramente en mi espalda. Tranquila, murmuró, su voz apenas audible para mí. Recuerda que ya ha perdido. Nosotros solo venimos a cobrar. Asentí con la cabeza y tomé una copa de champán de un camarero que pasaba. Sentí una extraña paz. Ya no se trataba de venganza sino de celebración. La velada transcurrió con discursos y entrega de premios. Cuando anunciaron nuestros nombres, el aplauso fue atronador. Subimos juntos al escenario como un frente unido. Sander pronunció un discurso elogioso, desviando todos los halagos hacia Anya y hacia mí. La visión y el corazón de Aether pertenecen a Ayara, dijo, y su mirada se encontró con la mía entre la multitud. Mi papel era simplemente reconocer el genio y apartarme del camino. La sala estalló de nuevo en aplausos. Me sentía radiante no por el protagonismo, sino por la confirmación de que era justo estar junto a ese hombre en la vida que había construido para mí. Tras recibir el premio, charlamos un rato. Éramos el centro de una atracción gravitacional, todos querían felicitarnos por estar cerca. En un momento dado, mientras nos abríamos paso entre la multitud, nuestro camino inevitablemente se cruzó con el de Adrián. Ahora estaba solo, su grupo se había dispersado. Parecía aislado, una estatua de amargura en medio de la celebración. Volkov, dijo Sander con tono neutral, un simple reconocimiento. Adrián lo ignoró por completo. Sus ojos estaban fijos en mí, ardían con un hambre final y desesperada. Ayara, dijo con voz ronca. Pareces haber triunfado. Gracias, Adrián, respondí con voz dulce como el veneno. Lo soy. Su máscara se resquebrajó. Todo esto es una farsa. Esto, la felicidad. Es para mi beneficio, ¿verdad? Sander empezó a hablar, pero le puse una mano suave en el brazo silenciándolo. Esta era mi lucha por terminar. No, Adrián, dije con voz suave pero con una devastadora contundencia.
Dejaste de ser parte de mi felicidad en el momento en que comprendí mi propio valor. Lo que estás viendo no es una actuación. Es mi vida. Una vida que construí sin ti y a pesar de ti. Vi cómo las palabras impactaban, cada una como una bala dando en el blanco. Se estremeció. Sus ojos iban de Sander a mí, captando la naturalidad con la que nos manteníamos juntos, la inclinación protectora del cuerpo de Sander hacia el mío, el amor y el orgullo genuinos en sus ojos cuando me miraba, una mirada de la que Adrián jamás había sido capaz. Algo en su interior finalmente se quebró. El control meticulosamente construido que había mantenido durante toda su vida se hizo añicos. Su rostro se transformó en una grotesca máscara de rabia y dolor. Tú. Rugió su voz atravesando la charla educada de la gala y silenciando al cuarteto de cuerdas. Señalaba a Sander con un dedo tembloroso, pero su mirada era desorbitada, perdida. Tú hiciste esto. La pusiste en mi contra. Me robaste lo que era mío. La habitación entera se quedó paralizada. 1000 ojos se posaron en nosotros. Se podía oír el vuelo de una mosca. Nunca te perteneció, Adrián, dijo Sander. Su voz era baja y peligrosamente tranquila. Se movió ligeramente interponiéndose más completamente entre él y yo. Ella te eligió y luego eligió dejarte. Él me eligió. Se llama libre albedrío. Deberías intentar respetarlo alguna vez. Pero Adrián estaba fuera de sí. La humillación pública, la ruina económica, la pérdida. Todo era demasiado. Con un grito gutural más animal que humano, se abalanzó. No fue un golpe calculado. Fue una carga salvaje y descontrolada, impulsada por una locura pura y sin límites. Sander estaba preparado. No lanzó ningún puñetazo. Simplemente esquivó la embestida con la gracia de un torero, aprovechando el propio impulso de Adrián para hacerlo tropezar y chocar de frente contra una imponente escultura de hielo con el logotipo del museo. El sonido fue horripilante, un crujido nauseabundo de hielo cristalizado y hueso, seguido del estallido de la escultura al impactar contra el suelo de mármol. Adrián yacía entre los escombros, gimiendo con un hilo de sangre que le recorría el rostro desde la línea del cabello hasta la sien. La escena era de una destrucción total y absoluta. Los de seguridad irrumpieron y levantaron a un aturdido y derrotado Adrián. Sollozaba desconsoladamente con fuertes sollozos de absoluta derrota, y su smoking estaba manchado y mojado. Mientras se lo llevaban, su cabeza cayó hacia atrás y sus ojos se encontraron con los míos por última vez. Estaban vacíos. El fuego se había extinguido, reemplazado por los cristales rotos y huecos de un hombre que lo había perdido todo. La multitud murmuraba, conmocionada. Los flashes de las cámaras capturaban su caída final. No sentí triunfo. Sentí una profunda y cansada tristeza. Este era el hombre al que una vez amé. Esta era la criatura patética que siempre había sido, oculta tras la riqueza y el poder. Sander se volvió hacia mí y sus manos se alzaron para acunar mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó con voz quebrada por la preocupación. Aparté la vista del umbral por donde se habían llevado a Adrián y miré el rostro preocupado y serio del hombre que me amaba. Vi nuestro futuro en sus ojos. Un futuro construido sobre el respeto, sobre la colaboración, sobre un amor que era una fortaleza, no una jaula. Respiré hondo con un escalofrío y luego asentí, apoyando mi frente contra la suya. Se acabó, susurré, y así fue. Las consecuencias de la gala fueron rápidas e implacables. El vídeo del ataque de nervios de Adrián se viralizó, por supuesto. Fue el golpe final, humillante, que acabó con su reputación y su carrera. El Consejo de Administración de Volkov Corp lo destituyó como director ejecutivo en menos de 48 horas. La empresa, al borde del colapso, fue rápidamente adquirida por un conglomerado rival. Thorn Industries no nos interesaba, no teníamos ningún interés en su empresa en ruinas. Fue una muerte limpia y quirúrgica. Me enteré por ahí de que había ingresado en un centro de rehabilitación privado en Suiza. No sentí nada. Ni regodeo, ni lástima. Simplemente era un capítulo cerrado, un fantasma que por fin descansaba en paz. El mundo, sin embargo, estaba abierto de par en par y resplandecía con luz propia. 6 meses después me encontraba en la terraza de la isla de Zander, el mismo lugar donde nuestra relación había comenzado de verdad.
El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos violetas y dorados. El aire era cálido y olía a sal y jazmín en flor. Oí sus pasos en la cubierta detrás de mí. Me giré y se me cortó la respiración como siempre. No estaba solo. Anya y Chloe estaban allí, junto con un pequeño grupo de nuestros amigos más cercanos y mis padres, radiantes de felicidad. Todos lucían sonrisas de oreja a oreja. Xander se acercó a mí sin apartar la mirada de la mía. Se arrodilló sobre la madera calentada por el sol. Me llevé la mano a la boca y las lágrimas brotaron al instante de mis ojos. El último año pasó fugazmente ante mis ojos. El dolor, la traición, la feroz recuperación de mi alma y el lento y hermoso despliegue de este profundo amor. El ara, comenzó con voz firme pero llena de una emoción tan profunda que me llenó el corazón de una alegría desbordante. La primera vez que te vi, eras un hermoso sueño atrapado en una jaula dorada. Entonces te vi convertirte en una guerrera, una fuerza de la naturaleza que transformó su dolor en poder y propósito. Y entonces te convertiste en mi compañera. Mi mejor amiga. El amor de mi vida. Abrió una pequeña caja de terciopelo. El anillo que había dentro no era un diamante frío y perfecto como el que Adrián me había dado. Era una pieza única e impresionante. Una esmeralda central, tallada en bruto del mismo color que mi vestido de gala. El color de los nuevos comienzos, rodeada de diamantes amarillo fuego. Fue fuerte, único y absolutamente perfecto para mí. Eres mi igual en todos los sentidos. Eres mi futuro. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? No hubo juegos. Ni cálculos. Ni cláusulas ocultas. Simplemente me ofreció su corazón entero, pidiendo el mío a cambio. Las lágrimas brotaron, trazando senderos felices por mis mejillas. Miré a ese hombre que había visto mis pedazos rotos y, en lugar de intentar recomponerlos tal como estaban, me había ayudado a crear un mosaico nuevo y más hermoso. Sí, susurré con la voz quebrada por la emoción, y luego más fuerte, llena de toda la certeza de mi alma. Sí, Xander. 1000 veces sí. Me puso el anillo en el dedo, me quedaba perfecto, y me abrazó con fuerza, haciéndome girar mientras nuestros amigos y familiares nos vitoreaban. Me besó entonces, un beso de promesa, de pasión, de un futuro tan brillante que casi dolía mirarlo. Más tarde, mientras celebrábamos con champán y risas bajo el cielo estrellado, lo aparté un momento. ¿Sabes?, dije apoyando la cabeza en su hombro mientras contemplábamos el oscuro y apacible océano. Dijo que solo me estabas utilizando. Que yo era una pieza en su juego. Xander se quedó inmóvil. Me giró para que lo mirara, con una expresión sumamente seria. Alera, mírame. Lo que tenemos, esta empresa que hemos construido, esta vida, es real. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No por lo que le hiciste, sino por quién eres. Lo sé, lo dije, y lo dije de verdad. No lo dije porque lo dudara, sino porque quiero que lo sepas. Mi sí no tiene nada que ver con venganza ni con demostrar nada. Tiene todo que ver con esto. Tomé su mano y la coloqué sobre mi corazón, que latía con un ritmo constante y alegre. Con nosotros. Sonrió con esa sonrisa lenta y transformadora que era solo para mí. Lo sé. Me besó la frente. Entonces, señora Thornby, ¿a dónde deberíamos ir de luna de miel? Reí, una risa libre y alegre que resonó sobre el agua. Pensé en la novia solitaria mirando por la ventana de un ático, creyendo que su vida había terminado. Pensé en la mujer furiosa planeando metódicamente su huida. Pensé en el ave fénix resurgiendo de las cenizas, más fuerte y brillante que antes. Miré al hombre que amaba, el anillo en mi dedo que simbolizaba no una jaula, sino una unión. Un nuevo comienzo. En cualquier lugar, dije estirándome para besarlo. Con tal de que sea contigo. Fin.